El siguiente vídeo no está apto para personas sensibles, se estarán tocando varios temas delicados, mil disculpas a la plataforma de YouTube. Se recomienda discreción. Si eres menor de 14, míralo con la supervisión de una persona madura. Y si eres más de 18, se recomienda más discreción. Favor de difundir. Nivel 1. Los disturbios de Stonewall, 1966. La marcha de los LGBTistas tiene un origen muy oscuro. Los disturbios de Stonewall fueron una serie de violentas manifestaciones espontáneas contra una guarnición policial en la madrugada del 28 de junio de 1966. En el pueblo de Greenwich Village, Nueva York, iniciaron el movimiento moderno por los derechos LGBT en Estados Unidos, provocando unas decenas de disturbios, en donde algunos inocentes como mujeres, ancianos y niños casi pierden la vida. Varios de los guardias de patrullaje tuvieron que poner orden. Según la comunidad, esto es un grito de justicia. ¿Desde cuándo provocar disturbios es un derecho humano? Por cierto, los policías en esos tiempos solo ponían orden por los horarios nocturnos, jamás agreden. De lo contrario, si ponían resistencia, tenían que enseñarles quién es la ley. Y volviendo al tema. Las protestas duraron varios días, convirtiéndose en un símbolo de lucha liderado por personas cambiadas de sexo, reinas drogas, y jóvenes marginados. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg. Matrimonio/lesbonio legalizado. Holanda, o Países Bajos, fue el primer país en legalizar el matrimonio igualitario el 1 de abril del 2001, marcando un hito jurídico. Posteriormente, España se convirtió en el cuarto país en aprobarlo en 2005. Dinamarca fue pionera en uniones civiles en 1990. Estas leyes equiparan derechos, incluyendo adopción y herencia. Objetivamente, esto no puede ser normal. En primer lugar, no hay amor. Segundo lugar, los niños incluyendo huérfanos, merecen amor paterno, por parte de padre y madre. Además, para concluir con este tercer, y último punto, a dos hombres, o dos mujeres casándose, no se le puede decir matrimonio, sino, se le llamaría homonio. Harvey Milk. Él fue un político y activista estadounidense, reconocido como el primer hombre abiertamente homosexual en ser el elegido para un cargo público relevante en Estados Unidos. Junta de Supervisores de San Francisco en 1977. Defendió fervientemente los derechos civiles LGBT, logrando ordenanzas contra la discriminación. Como supervisor, impulsó leyes para proteger a la comunidad LGBT de la discriminación en vivienda y empleo. Harvey Milk fue asesinado, el 27 de noviembre de 1978, junto al alcalde George Moscone, por el ex supervisor, Dan White. Se convirtió en un ícono mundial de la lucha por los derechos civiles y la igualdad. Ustedes se preguntarán, ¿quién fue Dan White? Bien. White fue un ex policía, bombero y supervisor concejal de San Francisco, y opuesto a la agenda liberal de la ciudad. Infame conocido por asesinar al ex alcalde George Moscone, y al activista Harvey Milk, en 1978, tras renunciar a su puesto y arrepentirse. Su juicio fue famoso por la defensa a Twinkie, resultando en una condena leve por homicidio involuntario. Dan White cumplió su condena de 5 años de cárcel, declarado culpable de homicidio involuntario, no asesinato, lo que provocó los disturbios de la Noche Blanca en protesta. Este punto se hablará más adelante. Verdad, por desgracia para White, se suicidó en 1985.
Estamos comenzando fuerte. Voy a ser honesto, Wire no debió suicidarse. Un pequeño contexto, él aplicó justicia con mano propia, lo cual es un tema muy debatido. Según él, antes de ser llevado preso, recalcó que él solo quería salvar su ciudad, porque él descubrió algo turbio. Y, me temo que esto también será mencionado más adelante. Obergefell y Hawks. Año 2015, a mediados. Fue una sentencia histórica de la Corte Suprema estadounidense, lo cual legalizó el matrimonio igualitario en todo el país. El fallo dictaminó que el derecho a contraer matrimonio es un derecho fundamental garantizado por la Constitución, la enmienda 14, obligando a los 50 estados a reconocer y celebrar uniones del mismo sexo. El 26 de junio de 2015, con una votación de 5-4, la Corte determinó que las prohibiciones estatales del matrimonio entre personas del mismo sexo eran inconstitucionales. Iniciado por James Obergefell, quien buscaba que Ohio reconociera su matrimonio celebrado en Maryland, con su pareja moribunda, John Arthur. Esto consolidó la igualdad de derechos matrimoniales, permitiendo acceso a beneficios federales, herencias y seguridad social a parejas LGBT en todo el territorio estadounidense. La Corte estableció que la 14ª enmienda exige que los estados respeten la igualdad de protección y el debido proceso, prohibiendo que la orientación sexual impida el derecho a casarse. El fallo cerró un largo proceso judicial y de activismo, garantizando la igualdad matrimonial tras años de prohibiciones estatales. Hasta la llegada del gran Donald Trump. ¿Has escuchado ese refrán, a César lo de César, y a Dios, lo de Dios? Bueno, Obergefell es tan ignorante, que lo malinterpreto. Creer en Dios a tu manera, no te hace un buen cristiano. Seguimos. Oscar Wilde. Oscar Wilde, el filántropo de la época victoriana, ¿era homosexual? Vamos a resumir esto, paso a paso. Oscar fue un destacado escritor irlandés, cuya sexualidad era debatible, aunque él disimulaba inicialmente, marcó su vida y obra en la rígida sociedad victoriana. Mantuvo una apasionada y escandalosa relación con Lord Alfred Douglas, Bussy, lo que provocó su procesamiento. Fue condenado en 1895 a 2 años de trabajos forzados por indecencia grave. Su romance con Douglas, que comenzó en 1891, fue la causa principal de su caída. El padre de Douglas, el marqués de Queensberry, lo acusó de sodomía, llevando a Wilde a un juicio por difamación que perdió, y derivó en su encarcelamiento. La condena arruinó su reputación y salud, llevándolo al exilio en Francia tras salir de prisión, donde murió años después en total soledad. Aunque censurado, su homosexualidad influyó en obras como El retrato de Dorian Gray, que insinúa atracciones entre hombres. A pesar de estar casado y tener hijos, Wilde vivió su sexualidad de manera abierta dentro de sus círculos sociales antes de ser perseguido legalmente. En resumen, fue horrible lo que hizo. Un hombre de verdad, jamás le tomara el pelo a su señora dama, o viceversa. El padre de la IA. Alan Turing fue un matemático, criptógrafo y lógico británico. Considerado el padre de la ciencia de la computación y de la inteligencia artificial. La tendencia de estos últimos tiempos. Prosigo. Durante la Segunda Guerra Mundial, jugó un papel crucial al descifrar los códigos nazis de la máquina Enigma. Definió conceptos clave como la máquina de Turing y el test de Turing. En 1952, fue procesado por indecencia grave en el Reino Unido, ya que la homosexualidad y lesbianismo era considerada un delito en esa época. Hay un pequeño contexto, la Corte Suprema Británica en esos tiempos fue muy justa. Se aplicaba la pena capital, aunque no siempre, sin embargo, ese es otro tema. Reitero. Para evitar la cárcel, Turing se autosometió a un tratamiento de castración química, lo que le causó graves secuelas físicas y depresión. Murió en 1954 por cianuro, en lo que oficialmente se dictaminó como suicidio. Décadas después, en 2014, la reina Isabel II le otorgó un indulto póstumo. En parte, Turing es recordado no solo por su genialidad científica, sino también como un ícono LGBT, cuya carrera y vida fueron truncadas por la discriminación institucionalizada. Mis 2 respuestas objetivas a estos casos. La corona británica y su doble moral, y, por último, Turing jamás debió cometer esa autodestrucción. Continuemos. Lister fue una terrateniente, diarista y viajera británica, a menudo llamada la primera lesbiana moderna.
Vivió en Chiveden Hall, Yorkshire, gestionando sus negocios con éxito y desafiando los roles de género victorianos al vestir de negro, adoptar una actitud masculina y mantener relaciones amorosas con varias mujeres, lo que documentó en diarios de millones de palabras, parte de ellos en código secreto. Escribió diarios extensos, de 26 volúmenes, que detallaban su vida íntima, negocios, y viajes. En 2011, la UNESCO reconoció estos escritos como fundamentales por su visión única de la vida de una mujer lesbiana en esa época. En 1834, selló su unión con la también terrateniente Anne Walker, mediante una comunión en la iglesia, actuando como un matrimonio de facto. Conocida como tomboy desde niña, desafió las convenciones sociales, administró sus propiedades y viajó extensamente por Europa, incluyendo el alpinismo. Falleció en 1840, a los 49 años por la fiebre cólera en Georgia, Rusia en ese momento, durante un viaje, siendo embalsamada y devuelta a Inglaterra. Su vida inspiró la serie de la BBC y HBO, Gentleman Jack. Su vida es un testimonio de resistencia contra las normas sociales de su tiempo, apoyada por su riqueza y estatus como propietaria de tierras. Impresionante por esa dama, aunque, lástima que no me vaya a quitar el sombrero, por el momento. Lister en sus inicios, fue una cristiana, o sea, católica. Fue alguien devota, sin embargo, ella creyó en Dios a su manera, se peleó con algunas monjas, hasta cardenales de rangos muy respetados. Lamento decir esto, sus pensamientos la traicionaron hasta el final de sus días. En conclusión, hizo una blasfemia a su comunidad, y a la iglesia, en donde ella fue embalsamada, West Yorkshire. Para que vean que la fe cristiana, sí entiende el significado verdadero del amor al prójimo. Aprendan protestantes. Postdata, los góticos no toleran tendencias LGBTistas. ¿Por qué queer, y qué significa? Es un término paraguas para identidades de género y orientaciones sexuales distintas a la heterosexualidad y cisgeneridad normativa. Engloba a quienes rechazan las categorías tradicionales de género, varón/mujer, identificándose a menudo como disidentes, fluidos o fuera de las normas impuestas, funcionando como autoidentificación política y personal. Lo más curioso, es que esas tendencias la inventaron los antiguos griegos. Y hablando de griegos, aquí vienen. Nivel 2. Safo. Fue una célebre poeta lírica griega, conocida como la 10ª musa. Destacó por su poesía personal y apasionada centrada en el amor, el deseo y la belleza, a menudo dirigida a otras mujeres dentro de su círculo educativo, Tiaso. Originaria de una familia aristocrática, su obra es fundamental para la literatura occidental. Nació en Mitilene, isla de Lesbos en el año 630 a.C. Vivió un exilio en Sicilia, por rivalidades políticas antes de regresar. Se cree que dirigió una escuela para jóvenes nobles, enseñando arte y poesía. Escribió en dialecto eólico. Aunque produjo gran cantidad de poesía, solo se conserva completo el himno a Afrodita, junto con numerosos fragmentos. Su lírica destaca por la intensidad emocional, el deseo, la añoranza y la descripción de la belleza física, marcando una ruptura con la poesía épica tradicional. Es un ícono del lesbianismo, término derivado de su lugar de origen, y su influencia perdura como una de las pocas voces femeninas de la antigüedad. Se dice popularmente, que se suicidó por amor no correspondido hacia un hombre llamado Faón. Su poesía, conocida por ser directa y conmovedora, sigue siendo admirada por su capacidad de explorar la psicología amorosa con una honestidad inusual para su época. Tiempos aquellos de los griegos antes de Cristo. Siendo honesto, a eso no se le puede llamar amor, y aquí lo verán a continuación. La pederastia en la antigua Grecia. Estos temas son muy delicados, hablo en serio. En esos tiempos, la pederastia reflejaba una estructura social donde la gloria de Grecia se formaba a través de relaciones que, hoy en día, desafían los valores contemporáneos. Y sí, es aberrante ante los ojos del Todopoderoso. Prosigo con el tema. Esta monstruosidad en la antigua Grecia, era una institución social y educativa formalizada entre un hombre adulto, el Erastés, y un adolescente de entre los 13 a 17 años, el Erómenos, centrada en la transmisión de valores ciudadanos y virtudes aristocráticas. No se consideraba algo monstruoso, sino un rito iniciático que combinaba atracción física, mentoría emocional y formación política.
Sin embargo, iconos masculinos como Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, Heródoto, Platón, y hasta el mismo rey Leónidas, cuestionaban estas acciones. Pero quien lo pasó peor, fue el mismo rey espartano. Si llegas a tocar el tema de la ideología de género, ahí está su origen. Tiempo después, llegaron los apóstoles, San Pablo y San Andrés, a traer un mensaje de esperanza. No obstante, eso lo hablamos más adelante. Dios mío, esos griegos en aquellos tiempos. Ellen DeGeneres. Nacida en 1958, es una comediante, actriz y presentadora estadounidense famosa por su reality show, The Ellen DeGeneres Show, del 2003 hasta el 2022, ganadora de múltiples Emmys. Conocida por su baile característico y humor amigable, marcó un hito al declararse abiertamente lesbiana en 1997. Comenzó en la comedia en vivo, stand-up, en los años 80. Logró reconocimiento nacional por su estilo humorístico y protagonizó la comedia de situación Ellen en los 90. A pesar de su éxito, su carrera enfrentó una fuerte controversia en 2020, por acusaciones de un ambiente de trabajo tóxico, lo que llevó al fin de su programa y su retiro de la vida pública hacia 2024. Peor aún, ahora misma ella se encuentra entre la espada y la pared, debido a tener vínculos con Diddy Combs alias Puff Daddy. Eso es para más adelante. A propósito, ella se retiró de la vida pública tras finalizar su programa en 2022 y mudarse al Reino Unido en 2025, lo cual genera mucha sospecha. Tina Brandon, o Brandon Tina. Nacida en 1972, fue una mujer estadounidense cuyo brutal asesinato en Nebraska, tras ser revelada su identidad biológica, se convirtió en un caso emblemático sobre crímenes de odio. Su historia visibilizó la violencia contra la comunidad trans, y fue retratada en la película Los muchachos no lloran. Nacida como Tina Renee Brandon, vivió como hombre en Falls City, Nebraska, adoptando el nombre de Brandon Tina. Tras ser detenido por falsificación y revelarse su sexo biológico. Sin embargo, no fue detenido por la ley, sino por sus agresores, fue abusada sexualmente, y asesinada el 31 de diciembre de 1993 por John Loder y Tom Naisen, dos conocidos, con la complicidad de otros. Su defunción ocurrió a los 21 años, evidenciando los peligros extremos de la discriminación a esas minorías en entornos rurales. La película Los muchachos no lloran, del año 1999, narra estos hechos, con Hilary Swank ganando un Oscar por su interpretación. Debo recalcar algo, yo estoy en contra de esas minorías innecesarias. No les deseo lo peor, solo me mantengo neutro. Ahora, yendo al crimen cometido, a esos criminales les espera algo peor que la cárcel. El infierno. Sigamos. Fue primero H, y O, el SIDA. Antes que nada, lamento informar que los más propensos, son la mayoría de esas minorías. Es una epidemia actualmente en curso, consecuencia de la difusión del virus de la inmunodeficiencia humana, V1H, alrededor del mundo. La presencia del virus está documentada en la mayor parte de los países del planeta, pero las tasas de prevalencia varían de país en país. El V1H1, causante de la epidemia, proviene de chimpancés y gorilas. El V1H2 proviene de mangabais grises. Se cree que ocurrió cuando la sangre infectada de primates entró en contacto con cortes o heridas de cazadores. Estudios genéticos sitúan el salto en África Central, probablemente en el sureste de Camerún, a principios del siglo XX. La urbanización, el crecimiento de las vías de transporte, trenes, y cambios sociales en África permitieron su dispersión. Aunque existía antes, fue en 1979 cuando se reportaron los primeros casos de SIDA en Estados Unidos, y el virus fue identificado en 1983. Aunque hubo teorías sobre posibles vacunas, la transferencia natural durante la caza es la hipótesis más aceptada por la comunidad científica. El virus llegó a América, específicamente a Haití, y de ahí pasó a Estados Unidos antes de ser detectado. El paciente cero. Se dice que se fue a un burdel en Año Nuevo de 1980. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ser tan tarados? YouTube, déjate de vainas y sandeces con mi canal. Esto lo diré sin miedo al éxito. Homosexuales durante el Holocausto nazi. Antes de continuar, estos temas no se refieren a judíos homosexuales, ni a judías lesbianas.
sino a sus compatriotas del otro bando. El régimen nazi, de 1933 hasta 1945, persiguió sistemáticamente a los hombres homosexuales en Alemania, considerándolos una amenaza para la raza aria y la natalidad. Alrededor de 100.000 hombres fueron arrestados, y entre 5.000 a 15.000 fueron enviados a campos de concentración, identificados con un triángulo rosa, donde sufrieron torturas, castraciones y altas tasas de mortalidad. Utilizaron el párrafo 175 del Código Penal alemán, endurecido por los nazis en 1935 para criminalizar el contacto físico o la mirada voluptuosa entre hombres. Se cerraron bares, clubes y publicaciones homosexuales, destacando el cierre del Instituto de Ciencias Sexuales de Magnus Hirschfeld. Los prisioneros con el triángulo rosa solían recibir el trato más duro, siendo objeto de experimentos médicos, abusos sexuales y trabajos forzados brutales. Al parecer, en una parte, los soldados de esa época no hacían justicia con lo que decían. Prosigo. La persecución se centró principalmente en hombres homosexuales. Aunque las lesbianas fueron discriminadas, generalmente no fueron perseguidas sistemáticamente bajo el párrafo 175, a veces clasificadas como asociales. Tras 1945, muchos supervivientes no fueron reconocidos como víctimas del nazismo y, en algunos casos, tuvieron que cumplir el resto de sus penas de prisión, ya que la ley nazi contra la homosexualidad permaneció vigente años después. Actualmente sigue en algunas ciudades de Alemania, solo que no lo hacen tan extremista. Es decir, solo serían encerrados, igualmente van para las lesbianas. Durante el siglo XX, en los años 30, la persecución buscaba eliminar la degeneración de la nación alemana mediante la eliminación física o la corrección de los homosexuales. No obstante, hay una mejor manera. Sahara Yegazi. Sahara Yegazi, de 1989 hasta el 2020. Ella fue una activista lesbiana egipcia, símbolo de la lucha LGBTQ+ en Oriente Medio. Fue encarcelada y torturada en 2017, por ondear una bandera arcoíris en un concierto en El Cairo. Tras exiliarse en Canadá, falleció por suicidio en 2020, debido al severo estrés postraumático provocado por la persecución y abusos sufridos. Militante de izquierda, y defensora de derechos humanos en un entorno conservador y represivo. Su caso generó indignación internacional y visibilizó la persecución estatal contra la comunidad queer en Egipto. Estos islámicos no aprendieron ni con las cruzadas del gran San Balduino IV, el rey leproso. Por si no lo sabías, ese elegido de Dios sabía cómo proteger a los marginados de la sociedad. Es una lástima, porque el suicidio es pecado mortal, y sí, el suicidio puede ser considerado blasfemia contra el Espíritu Santo, aunque ni lo creas. Oremos por su alma. No obstante, no olvidemos que los comunistas y los LGBT+K² se odian. Aunque, ambos son las dos caras de la misma moneda. Jerry Stotz. Stotz, de 1937 hasta el 2006. Fue un político demócrata estadounidense que representó a Massachusetts en la Cámara de Representantes, desde 1973 hasta 1997. Se destacó por ser el primer miembro del Congreso en declararse abiertamente homosexual desde 1983, tras ser censurado por una relación consensuada con un becario de 17 años, logrando reelegirse varias veces después. Cochino. A pesar del escándalo, continuó su carrera política y fue reelegido 6 veces más, sirviendo durante más de 2 décadas. Murió en Boston el 14 de octubre de 2006 a los 69 años, debido al cáncer de pulmón. Típico de ser progre. La hipocresía minorista. Don Ken Richter, de 1891 hasta 1966, fue un hombre alemán, reconocido como el primero documentado en someterse a una cirugía completa de afirmación de género, de hombre a mujer. Bajo el cuidado de Magnus Hirschfeld, en el Instituto de Investigación Sexual de Berlín, se sometió a una orquiectomía en 1922, y a una vaginoplastia en 1931. ¿Vaginoplastia? Primera vez que escucho este nombre. Prosigo. Es una figura fundamental en la historia LGBTista, destacando la labor del Instituto de Sexología durante la República de Weimar.
A pesar de la creencia histórica de que murió durante la destrucción del instituto por los nazis en 1933, nuevas investigaciones indican que sobrevivió, escapó a Bohemia y vivió hasta 1966. ¡Qué suerte tienen los que no se bañan! Sarcasmo ese. Courtney Love. Desde 1915 hasta 1962. Fue una médica británica, reconocida como la primera mujer en someterse a una faloplastia, cirugía de reafirmación de género de mujer a hombre, en la década de 1940. Su nombre real, Laura Maud Dillon, en una familia aristocrática, pero vivió su propia identidad, entre comillas, tomando testosterona en altas dosis en 1940, y cambiando legalmente su género en 1945. Tras una doble vasectomía, el cirujano Sir Harold Gillis le realizó una faloplastia, en una serie de unas 13 operaciones entre 1945 y 1949. Estudió medicina en el Trinity College de Dublín, y ejerció como médico naval. Escribió Self a Study in Ethics, en Endocrinology, 1946, defendiendo la transexualidad. ¡Qué ridículo! Tras ser acosado por la prensa, en 1959, se trasladó a la India, donde se convirtió en el primer monje budista tibetano de origen europeo. Más ridículo todavía. Dillon fue un pionero que enfrentó inmensos desafíos sociales y médicos para vivir auténticamente, dejando un legado significativo en la historia de la salud trans. Yo diría trastornados y machistas. Murió en 1962 a los 47 años. Sus memorias escritas en el libro Fuera de lo ordinario, fueron publicadas póstumamente. Personalmente, yo no creo que los cerdos puedan volar. Papa Francisco. Primero hagamos un pequeño paréntesis. Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires, el 17 de diciembre de 1936, fue el Papa Francisco, 2013 hasta 2025, convirtiéndose en el primer pontífice hispanoamericano, jesuita, y de América. Me acuerdo que yo de niño lo veía en la oración a la Divina Misericordia, por el canal EWTN. Se destacó por su papado enfocado en la humildad, la misericordia, la justicia social, el cuidado ambiental, y la reforma de la Iglesia, viviendo con sencillez y falleciendo el 21 de abril de 2025. Pero vamos al grano. El Papa Francisco ha marcado un cambio de tono histórico en la Iglesia Católica respecto a la comunidad LGBT, promoviendo la inclusión y dignidad, aunque manteniendo la doctrina tradicional sobre el matrimonio y la sexualidad. Ha declarado que la homosexualidad no es un delito, apoyando las uniones civiles y permitiendo la bendición pastoral a parejas del mismo sexo, pero no el matrimonio religioso. What the fuck? Prosigo. En 2013, acuñó esta frase marcando un cambio de enfoque pastoral, indicando que las personas homosexuales no deben ser marginadas si buscan a Dios. Por ahí, vamos bien. Ha condenado las leyes injustas que penalizan la homosexualidad y lesbianismo, a nivel mundial, afirmando que ser homosexual no es un delito. Otro paréntesis. Tu pecado, o delito, no te define. Ha expresado que las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia y a tener protección legal a través de uniones civiles. Sí, y, sin embargo, no formar familias, porque si ese cristiano o cristiana salió así, no puede modificarse, porque ya le pertenece a Dios, desde su bautismo. Prosigo con el tema. Vamos a lo más turbio, y blasfemo. En 2023. Aprobó la posibilidad de que sacerdotes bendigan a parejas del mismo sexo, o en situaciones irregulares, diferenciándolo del sacramento del matrimonio, que solo se reconoce entre hombre y mujer. Eso es blasfemia al Espíritu Santo. Jesús enseñó a amar al pecador, y a aborrecer el pecado. No a bendecir el pecado. Según esas fuentes progres católicas. Lo cual, eso es traición. En resumen, la postura de Francisco busca el equilibrio entre la doctrina tradicional de la Iglesia, que no cambia, y una mayor ternura y apertura pastoral. Fue un hereje. Inconsciente. Retrógrada. Sociópata. Pero bueno. ¿Quién soy yo para juzgar a ese señor? Al menos el actual Papa, León XIV, va a estar reformando las movidas que cometió Francesco. Pero tomará un buen tiempo. Y no estoy atacando a las personas homo y les, sino, más bien, a los recontraliberales. En especial, a quienes se mantienen leales a esta porquería. Continuemos.
repudiados por el Islam. La religión más extremista, más terrorista y la más socialista. El Islam. El Islam, en su interpretación tradicional y mayoritaria, considera que la homosexualidad o lesbianismo, y las prácticas sexuales, fuera del matrimonio heterosexual como contrarias a sus principios religiosos. Sin embargo, la relación entre el Islam y la comunidad LGBT es compleja, variando significativamente entre interpretaciones teológicas, contextos culturales y la experiencia individual de musulmanes. Mejor conocido como los Bombermen. En más de 70 países, principalmente bajo leyes sharia, se persigue a la comunidad LGBT. En algunos países islámicos, como Irán, Arabia Saudita, Sudán o Yemen, la homosexualidad puede castigarse con la pena de muerte. Tanto así, históricamente, el mundo islámico fue en ocasiones muy tolerante como el cristianismo, pero en el último siglo, la postura se ha vuelto más conservadora, en parte como rechazo a la moralidad occidental, utilizando la homosexualidad como argumento de corrupción de Occidente. Cínicos. En el cristianismo sabemos perfectamente que la homosexualidad y lesbianismo son pecado. Sin embargo, nuestra tarea es convertirlos a la fe. Antes de que esos hipócritas hijos de Ismael sigan haciendo de las suyas. Porque ellos son los más machistas. Ellos son los verdaderos responsables de saquear Tierra Santa. Ellos ven a las niñas más jóvenes como esposas. No es cultura, ni mucho menos fe. Sigamos. Nivel 3. Leonardo da Vinci. Mi artista favorito, lo amo. Fue el genio cristiano monstruoso definitivo del Renacimiento italiano, destacando como pintor, anatomista, ingeniero e inventor. Todo un adelantado a su época. Nacido en Vinci, se formó en Florencia con Verrocchio antes de trabajar en Milán, Roma y Francia. Creador de obras icónicas como la Mona Lisa y La Última Cena, revolucionó el arte con técnicas de luz y perspectiva. Hijo ilegítimo de un notario, mostró talento temprano, ingresando al taller de Andrea del Verrocchio en Florencia, donde destacó en pintura y escultura. Trabajó para el duque Ludovico Sforza, como ingeniero militar, diseñando armas, puentes y máquinas, además de pintar La Última Cena. Todo eso transcurrido en la ciudad de Milán, desde 1482 hasta 1499. Prosigo. Además de pintar, realizó estudios anatómicos detallados, diseñó prototipos de máquinas voladoras, helicópteros y tanques, aunque pocos de estos no se llegaron a fabricar luego de siglos más tarde. La pregunta del cheque dorado. ¿Leonardo fue homosexual? Por supuesto que sí. Sin embargo, él no tuvo amante. Ya que, por ese entorno, es un invento progre, que solo lo usan para colectivizarlo con la comunidad tóxica del siglo XXI. ¿Da Vinci era cristiano? Totalmente cierto, molto certo. Tú te preguntarás. Pero la homosexualidad es pecado. La verdad, sí es pecado, sin embargo, la persona no. Dios aborrece el pecado, no a la persona. Este gran señor, siendo consciente de su condición, siempre se mantuvo firme. Otro dato importante de Da Vinci, siempre iba a misa los domingos, los días de adoración, y dibujaba inclusive para la iglesia misma. Por último, a él solo le gustaba comer carne de anguila con lentejas. Da Vinci solo comía una vez al día, y tomaba siesta de media hora cada 6 horas. Pasó sus últimos años en Francia, bajo el mecenazgo del rey François I, donde murió en 1520. Su obra combina la ciencia con el arte, dejando códices llenos de ideas visionarias. El contraste entre la ciencia y cristiandad católica, la verdadera fe. Mil respetos para este gran hombre. Miguel Ángel Buonarroti. Otro genio. Fue un genio italiano del Renacimiento, excelso escultor, pintor, arquitecto y poeta. Conocido como el Divino. Y lo fue. Él creó obras inmortales como el David, la Piedad, y los frescos de la Capilla Sixtina. Aunque se consideraba principalmente escultor, su maestría técnica y expresión emocional definieron el arte occidental. Nació en Caprese, el 6 de marzo de 1475. Se formó en Florencia bajo el mecenazgo de Lorenzo de Medici, lo que le permitió estudiar la escultura clásica. Sus obras destacan por la tensión psicológica y el realismo físico perfeccionista, siendo la Piedad desde 1499, y el David desde 1501, sus piezas más icónicas y santificadas desde esos años.
En sus últimos años, asumió la dirección de las obras de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, sí, la Santa Ciudad, amén carajo. Donde se quedó diseñando su imponente cúpula. Fue admirado en vida por su talento versátil y obsesión por la perfección, siendo considerado el arquetipo del artista renacentista. Vivió la mayor parte de su vida en Roma y Florencia, trabajando con varios papas y familias influyentes, dejando un legado artístico sin igual antes de su muerte en 1564. Se puede decir que él era un Da Vinci 2.0. Un dato muy perturbador, una obra maestra de su parte que nos vuela a la cabeza, incluso para el más ateo. En 1508, pintó en la bóveda de la Capilla Sixtina, el día del juicio final, en el altar de la misma, transformando el arte del fresco, donde se representa la justicia divina, y el destino final de las almas, reflejando tanto la gloria celestial como la miseria del pecado. El fresco sustituyó pinturas anteriores de Perugino y fue encargado por el Papa Pablo III, convirtiéndose en una de las obras más influyentes de la historia del arte. Él, siendo una persona homosexual grata de bien, nos demuestra que solo Dios sabe nuestro último paradero. Sigamos. ¿Shakespeare era bisexual? Famoso por sus obras, Hamlet, Romeo y Julieta, entre otras más. Fue un dramaturgo, poeta, y actor inglés, considerado el escritor más influyente en lengua inglesa. Nacido un 26 de abril en Stratford-upon-Avon en el año 1564. Desarrolló su carrera en Londres como parte de la compañía Lord Chamberlain's Men. Destacó por su profundo conocimiento del alma humana. Se casó con Anne Hathaway en 1582 a los 18 años, con quien tuvo 3 hijos. Compuso alrededor de 37 obras de teatro, tragedias, comedias, e históricas. Y 154 sonetos. Falleció el 23 de abril de 1616, a la edad de 52 años. Sus obras exploran el amor, la traición, el poder, y la condición humana, siendo representadas mundialmente hasta hoy. Su época de mayor actividad fue la isabelina y jacobina. Se retiró a su ciudad natal pocos años antes de su muerte. ¿Qué poeta? Sin embargo, vamos con la pregunta más debatida hasta estos días. ¿Shakespeare era bisexual? No, esa es toda la verdad. Una de sus 154 sonetos, fueron mal interpretadas por la farándula progre. Imbéciles. Primera señal, el soneto titulado Joven hermoso, se refiere a él mismo. Y eso también lo escuchamos en el tráiler de la biopelícula del Rey del Pop, año 2026. Eso se llama amor propio. Segunda señal, la otra, titulada Dama de Negro, fue dedicada a su esposa, y vaya que la describió perfectamente. Este hombre también se merece mis respetos más una copa del mejor pisco. En resumen, el poeta y escritor Shakespeare, fue todo un hetero. La Revolución de Octubre, Rusia. En el 25 de octubre del año 1917, esto fue un golpe de Estado planificado y ejecutado por el partido bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, y organizado por León Trotsky en Petrogrado, actual San Petersburgo, que derrocó al gobierno provisional ruso. Marcó el inicio del régimen comunista y la posterior creación de la URSS, o, mejor dicho, la Unión Soviética, bajo lemas como pan, paz y tierra. Rusia estaba en crisis profunda debido a la Primera Guerra Mundial, escasez de alimentos y el inestable gobierno provisional que surgió tras la Revolución de Febrero. Fue una insurrección relativamente pacífica y metódica, donde la Guardia Roja y soldados revolucionarios tomaron puntos estratégicos y el Palacio de Invierno. Se instauró el Consejo de Comisarios del Pueblo, se firmaron decretos sobre la paz y la tierra, y comenzó la Guerra Civil Rusa, llevando finalmente a la fundación de la Unión Soviética en 1922. Este evento transformó la historia del siglo XX al establecer el primer Estado socialista del mundo. Si saben a qué me refiero. ¿Y ahora qué tiene que ver con este iceberg? La relación entre Lenin y la homosexualidad en Rusia, se puede resumir en una breve etapa de tolerancia tras la revolución, seguida de una severa represión estalinista. Tras la Revolución de Octubre, los bolcheviques abolieron las leyes del régimen zarista, lo que incluyó la despenalización de la homosexualidad en el nuevo Código Penal de 1922. Durante los años 20, la Unión Soviética vivió una relativa tolerancia hacia la homosexualidad y lesbianismo, considerada por algunos bolcheviques como un asunto privado o un vicio burgués a superar, no un delito. Sodoma y Gomorra 1:1.
Luego de la desfunción de Lenin, Joseph Stalin revirtió estas políticas, reinstaurando la penalización de la homosexualidad y lesbianismo en 1933 hasta fines del año, castigándola con hasta 5 años de trabajos forzados. Según Stalin, la homosexualidad, en general, era una degeneración occidental que corrompía a la sociedad y al ejército, consolidando una visión conservadora de la familia soviética. Esta prohibición se mantuvo vigente en diversas formas hasta la caída de la Unión Soviética en 1991, gracias a Juan Pablo II. Continuamos. Eleanor Roosevelt. 1884 hasta 1962. Fue una destacada primera dama de Estados Unidos. Desde 1933 hasta 1945, activista de derechos humanos y diplomática, reconocida como una de las mujeres más influyentes del siglo XX. Transformó el papel de la primera dama a través de un activismo sin precedentes, defendiendo los derechos civiles, de la mujer y de los trabajadores. Tras la muerte de su esposo, Franklin D. Roosevelt, fue delegada ante la ONU, y lideró la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, ganándose el título, la primera dama del mundo. Rompió moldes al ofrecer conferencias de prensa, escribir una columna diaria en periódicos, My Day, y viajar extensamente para promover causas sociales durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Luchó por la igualdad racial, apoyando a la comunidad afroamericana, y abogó por los derechos laborales y de las mujeres. Fue calificada consistentemente como la mejor primera dama estadounidense por historiadores. Su vida estuvo marcada por la superación personal, pasando de una infancia insegura a convertirse en una líder política, independiente y comprometida. Ahora, con la cereza de la torta. Relación con Lorena y Koch. Se conocieron en 1932 y se convirtieron en confidentes íntimas. Se intercambiaban cartas casi a diario, a menudo expresando amor profundo. Aunque casada con Franklin D. Roosevelt, desarrolló una vida personal independiente y relaciones cercanas con varias mujeres. A pesar de las críticas de su época, su vida privada fue una búsqueda de libertad personal mientras luchaba por los derechos civiles y de las mujeres. Historiadores también señalan una posible influencia de su maestra temprana, Mary Sue Overstreet, quien era abiertamente lesbiana, en el desarrollo personal de Eleanor. En lo personal, yo no estaría tan seguro, de lo contrario, ella pudo haber sido adoctrinada por una mujer pederasta. En resumen, un caso de ideología de género desde una edad temprana. Madre de Dios, carajo. Katharina Margareta Link. Fue una mujer alemana ejecutada por fornicación antinatural, debido a su matrimonio y relaciones sexuales con otra mujer, Katharina Mulan. Un poco de contexto. Link se disfrazó de hombre, adoptando el nombre de Anastasio Link, y sirvió en el ejército. Se casó con Katharina Mulan, a quien conoció mientras estaba disfrazada. Según los registros judiciales, Link utilizó un miembro artificial, un instrumento de cuero relleno, con vejigas de cerdo como testículos, para mantener relaciones sexuales con Mulan. Demasiada información. Prosigo. Tras ser descubiertas, las autoridades de Halberstadt investigaron el caso. Médicos examinaron a Link y no encontraron características físicas masculinas. La Facultad Judicial de Duisburgo condenó a Link a muerte por engañar a Mulan, y por relaciones lésbicas, siendo ejecutada mediante decapitación, y posterior incineración de su cuerpo en 1721. Su caso es uno de los pocos registros documentados de persecución judicial de relaciones lésbicas, que involucraron el uso de instrumentos fálicos en la Europa moderna. Sin comentarios. Molly House. Los Molly House fueron espacios privados y secretos en la Inglaterra del siglo XVIII, principalmente Londres, que funcionaban como burdeles sociales y bares para hombres homosexuales y travestidos, llamados Mollys. Eran refugios seguros ante las severas leyes contra la sodomía, permitiendo la socialización, el travestismo y la expresión de pareja. Espacios seguros para la subcultura gay, a menudo descritos como los primeros bares gay, donde podían ser ellos mismos. Socialización, intercambio de parejas, travestismo y ceremonias de matrimonio. A menudo, en trastiendas de tabernas, cafeterías, o casas privadas, destacando la de Margaret Club, en Field Lane. Representaban una subcultura organizada con sus propios códigos y rituales, descrita frecuentemente en literatura de la época.
A pesar de ser refugios, eran blanco de redadas policiales y extorsiones de bandas criminales, lo que provocó juicios y ejecuciones, como los casos de 1726, en el burdel de Mother Club. Sin embargo, hoy en día, el término también se asocia a juegos de mesa que exploran esta temática histórica de la comunidad queer. Siendo muy objetivo con mi respuesta, las cosas se salieron de control.